Está sintonizando FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón cultural de la ciudad de Montevideo, bienvenidos a Radio Ateneo, Cultura que se escucha. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Santiago Tricánico, Diego Alexandre Asi y hoy María Noel Requesén como invitada especial, damos comienzo al programa de hoy con el apoyo técnico, como siempre, de la gran Esther Ferreira. La canción de fondo, como siempre, es Extraña y nos va a acompañar hasta fin de año, dedicada a María Eugenia Ferreira en la voz de Teresa Corondi. A continuación damos la agenda cultural del Ateneo de Montevideo, que sigue el taller de reciclaje los días jueves a las 14:30. También están las clases sobre historia reciente, que las brinda el profesor Santiago Tricánico. El curso de guión de cine y formación audiovisual de Gabriel Díaz, que hoy lo vamos a tener para entrevistarlo sobre su nueva película. También está el taller de arte plástico, que tiene dos opciones. Uno es con Ángel Caballero y el otro con David Castellucci. También está el taller de teatro de María José Pedraja. Están las clases sobre historia del arte a cargo del profesor Carlos Brunetto. El taller de fotografía, que lo brinda la profesora Giselle Espinosa. Están los cursos de gestión cultural. Están las actividades culturales que se desarrollan todas las semanas, sea de AEDI, de AUDE, de GERGU. Y también se está llevando adelante la muestra fotográfica llamada Expo Aeroarte. Vamos a entrar entonces al segmento de María José Pedraja con el Teatro Independiente, que hoy nos va a contar sobre Juan Carlos Legido, que escribió un libro sobre el teatro uruguayo y también integró agrupaciones muy conocidas como La Máscara y como Teatro del Pueblo. Era coraje lo que guardabas. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por escuchar nuevamente esta columna. Le mando saludos a Radio Ateneo, Cultura que se escucha, y también a Daniel, Santiago y Diego, que se encuentran allí en los estudios. Hoy quería referirme a otro protagonista de la historia del teatro independiente, más precisamente a la influencia que él tuvo en la historia. Estamos hablando de Juan Carlos Legido, un gran referente para los que estudiamos el teatro independiente, bueno, esas épocas de los inicios de los primeros movimientos teatrales hasta la época. También referirme a algunos pasajes de su libro, que también se los recomiendo, El Teatro Uruguayo. Bueno, a mi entender creo que es uno de los que mantiene más rigor cronológico integral de la temática, ya que nos ilustra sobre la situación del teatro, pero desde una perspectiva más global. Es decir, todo lo que encierra el ámbito teatral son los críticos, el contexto histórico, los autores de la época, la situación de las y de los artistas, de la realidad, pero también de sus complejidades. Y es justamente porque vivió parte de lo que cuenta, descontando a otros pillos que también fueron protagonistas, escriben libros, pero tapan o esconden, o mejor dicho, niegan las realidades porque no les conviene contarlas tal cual fueron. Pero bueno, este es otro el cantar. Juan Carlos Legido integró el grupo de teatro La Máscara y también integró el Teatro del Pueblo. Dejó muchos poemas, muchos ensayos, novelas, teatro, artículos periodísticos. En las escuelas de La Máscara y el Teatro del Pueblo también volcó su visión y su experiencia sobre la historia del teatro nacional. Perteneció a la famosa generación del 45. En su libro El Teatro Uruguayo analiza que es una verdad circunstancial que tanto Florencio Sánchez como José Podestá hayan sido uruguayos, porque justamente él los considera fundadores del teatro rioplatense por sus trabajos que eran tanto realizados en Montevideo como también en Buenos Aires. Esta realidad se mantiene hasta aproximadamente la década del 40, dado el cierre de fronteras con Uruguay decretado por Juan Domingo Perón. Hasta ese momento había una realidad teatral muy similar entre ambas orillas, pero ya en esa época, según Legido,
imperaba el crecimiento demográfico y cultural de Montevideo después de la Segunda Guerra Mundial, y también una mayor recepción hacia lo propio, hacia lo nacional. Pero entonces, a los años 40, ya estábamos en la década de lo que fue la creación de la Comedia Nacional y el teatro independiente, o mejor dicho, la gestación. Y cito una de las frases de Ejido que dice: la verdad es que he sido testigo de esta lenta y esforzada etapa de un teatro que se hace como expresión de cultura, de selección y de arte, y por lo tanto no busca el éxito fácil y el público complaciente. Estaría bueno como compararlo, ¿no? Las cosas que vemos en la actualidad en el teatro. Pasaje es un poco una frase que él cita en el libro que recién les mencionaba, Teatro Uruguayo. Ejido destaca, volviendo a Juan Moreira y al teatro de la actualidad, que es sin dudas, dice, como también lo atribuyo en otros ensayistas e investigadores como Vicente Rossi, que ha sido la función de piedra fundacional de nuestro teatro. Juan Moreira estamos hablando. Comienza siendo un folletín de Eduardo Gutiérrez, que apareció en Argentina en 1878, José Podestá, que mencionamos en otras columnas anteriores, al escenificar este folletín como pantomima y luego como pieza dramática, nunca se hubiera imaginado que contribuiría a la creación del Teatro Nacional, con esta obra, ¿no? Con la obra Juan Moreira, como tampoco lo imaginó el argentino Eduardo Gutiérrez cuando realizó justamente esa imagen. También cabe destacar que antes de la llegada de Juan Moreira ya teníamos 60 años de independientes, lo decía en su libro Ejido, pero que nuestro teatro era manejado por actores españoles, por nuestros lazos idiomáticos, con algunos actores nacidos en nuestras tierras que traían escrito en verso algún sainete criollo y también la zarzuela y de Italia la ópera. Dado esta brevísima reseña de lo que existía antes de lo que fue la irrupción de Juan Moreira, muy poco había de teatro nacional en el Uruguay. ¿A qué se debe esto?, decía Ejido en su libro. Bueno, el análisis de Ejido es el fenómeno de Juan Moreira. De lo que es el fenómeno de Juan Moreira era el público, que se vio representado en las piezas teatrales, porque se identificó con el personaje protagónico, más que el público, el pueblo, que llenaba las carpas y los teatros de las ciudades chicas y las capitales del Plata. En esta época es que también vivía la presencia de las autoridades prepotentes, del comisario aliado al comerciante, el culto al machismo, el vértigo de las aventuras, la atracción de los cuchillos y la sangre, el elemental sentido de la justicia y en cada una de las muertes del odiado milico a manos de Moreira. Bueno, cuestión que esta admiración era de los humildes, pero también de las clases altas que aplaudían estas piezas. ¿Qué hay entonces detrás de este planteamiento simplista y esquemático, violento y melodramático? Es el sentido de pertenencia del pueblo que supo entender que había algo suyo en el personaje de Juan Moreira. Antes del teatro de Florencio Sánchez, el teatro solo hacía variaciones de un mismo tema. Es decir, trabajaba sobre esquemas simples, primitivos e ingenuos, dice Ejido en su libro. Es lo que podríamos llamar la edad del cuero, y se daba en el Río de la Plata, con este matrero descendiente de Martín Fierro y Juan Moreira también. El autor Elías Regule comprendió de inmediato a Juan Moreira y lo define como un positivo aporte para la historia de nuestra cultura. Corresponde destacar que Regules adaptó lo que fue el Martín Fierro de José Hernández, obra que también se destacaba por su gran valor de lo que refiere a la literatura gauchesca, época de los gauchos perseguidos y los gauchos ilustres. Es por eso que Ejido dice: la historia no nace de un día para otro, hubo un proceso, por más apasionadas que parezcan las obras de Florencio Sánchez, dejamos a veces de lado la influencia que pudo haber tenido el movimiento realista en el teatro y en la literatura. Yendo a las obras de Florencio Sánchez, en ellas se concentra lo mismo que surge en Juan Moreira,
y es que ha entrado en nuestro pueblo a través del teatro porque refleja las realidades del propio espectador, por su amor a los humildes, a los desheredados, los equivocados, por su solidaridad con lo que en sus tiempos lidiaban con la moral y la hipocresía de los burgueses de las provincias católicas hispánicas que les volvían la cara. Bueno, hay muchos libros sobre la historia del Teatro Nacional que menciona a estos pioneros, que comienzan cuando todo estaba por hacer. Y que a los apasionados del tema, bueno, como yo en este sentido, es necesario recurrir a estos documentos que ha dejado no solo elegidos, sino otros autores que mencionaré más adelante, y que aquí es necesario destacar también que en aquellos momentos no faltaba cultura, entendida esta como las costumbres y los valores de un pueblo, la relación que tiene el pueblo con el medio ambiente, con uno mismo, obviamente. Lo que faltaba en ese momento era técnica teatral. Así que por acá voy dejando, y para la columna que viene seguiremos desarrollando un poquito la temática de los primeros movimientos teatrales independientes en el Uruguay. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Estás en FM Ciudadela 88.7. Como siempre, María José nos va dejando la historia del teatro en Uruguay con gran estudio, me consta porque sé cómo lo prepara, así que ustedes que lo están escuchando están recibiendo un material que no en todos lados lo van a encontrar. Como lo mismo sucede ahora en la columna siguiente con Diego Alexandre, que nos está hablando del constructivismo, el constructivismo ruso, el taller Torres García, la Escuela del Sur, y hoy Diego nos va a hablar sobre cómo la vida artística de Torres García impactó en su familia, cómo influyó, porque sus 4 hijos también fueron artistas plásticos, y bien, sobre eso es que nos va a contar Diego Alexandre. Hablarte con Diego Alexandre. Hola, ¿qué tal? Qué alegría de estar nuevamente aquí en Hablarte, en Radio Ateneo. Y en las últimas semanas hemos estado hablando por la significancia que tiene este julio del 2024, donde se cumplen 150 años del natalicio de Joaquín Torres García. Y hoy queríamos dar un poco, siempre es la referencia de los programas que venimos haciendo, pero hablar un poco de su familia y de la importancia que tuvieron sus hijos en el legado de Joaquín Torres García, porque lo continuaron. Recordemos que él se casó con Manolita Piña. Manolita no solo fue el gran amor de Joaquín, sino también una pieza fundamental en su vida y en su carrera. Se conocieron en Barcelona y se casaron en 1909. Manolita siempre estuvo al lado de Joaquín apoyándolo en sus proyectos y viajes. Su apoyo fue crucial durante los tiempos difíciles y las numerosas mudanzas de la familia desde España a Uruguay, pasando por Estados Unidos, pasando por Francia y por Italia. Fue su compañera inseparable. Manolita Piña no cejó en su empeño de crear un museo que contuviera el legado del maestro. Cumplió su objetivo cuando inauguró el Museo Torres García a los 106 años de edad. La pareja tuvo 4 hijos: Olimpia, Augusto, Ifigenia y Horacio. Todos ellos, influenciados por el ambiente creativo en el que crecieron, siguieron caminos relacionados con el arte. Por ejemplo, Olimpia Torres nació en Barcelona en 1910, en el seno, decíamos, de una familia profundamente artística. Desde temprana edad, Olimpia estuvo rodeada de un ambiente creativo influenciado por las enseñanzas y la filosofía de su papá, Joaquín Torres García, quien fue uno de los fundadores del universalismo constructivo. A lo largo de su vida, Olimpia se dedicó a explorar diferentes técnicas y estilos artísticos, pero siempre mantuvo una conexión profunda con los principios del universalismo constructivo que su padre defendió. Desde joven mostró una gran habilidad y sensibilidad para el arte, lo que la llevó a formarse en el taller Torres García, el cual fue fundado por su papá y se convirtió en un importante centro de enseñanza artística en Montevideo.
Olimpia destacó en diversas disciplinas, incluyendo la pintura, la escultura y la cerámica. Su trabajo refleja una interesante combinación de la estructura geométrica y el simbolismo del universalismo constructivo, junto con una exploración personal y poética de las formas y los colores. Aunque su obra es claramente influenciada por la teoría de su padre, Olimpia supo desarrollar una voz propia dentro del arte. Una de las facetas más interesantes de Olimpia Torres fue su dedicación a la enseñanza. Al igual que su padre, Olimpia consideraba importante transmitir el conocimiento y la pasión por el arte a las nuevas generaciones. Trabajó como una profesora inspirando a muchos jóvenes artistas a explorar su creatividad y a entender los fundamentos del arte constructivo. Además de su carrera como artista y educadora, Olimpia también jugó un papel fundamental en la preservación del legado de su padre. Participó activamente en la gestión y promoción del taller Torres García y contribuyó a la difusión de las ideas y obras de Joaquín Torres García a nivel internacional. Digamos que su decisión ayudó a mantener viva la influencia de su padre y a consolidar su lugar en la historia del arte. En 1985, junto a sus hermanos y su madre, fundó la Fundación Torres García, que derivó en la creación del Museo Torres García, al que presidió desde 1994, siguiendo el legado de su mamá. Se destacó también como ilustradora, escenógrafa y vestuarista. Conoció a importantes personalidades del círculo artístico de su época, como Rafael Barradas, Mondrian, Paul Klee y Picasso, entre otros. Augusto Torres nació en Terrassa, Cataluña, en España, en 1913, y desde muy joven estuvo inmerso en un ambiente profundamente artístico, influenciado por la obra y la filosofía de su padre. Esta temprana exposición al arte y a las ideas innovadoras de su padre marcó el camino que Augusto seguiría a lo largo de su vida. A lo largo de su carrera, Augusto se formó en el taller Torres García en Montevideo, un espacio de creación y enseñanza que fue fundamental para el desarrollo artístico. Allí Augusto absorbió los principios del universalismo constructivo, una teoría artística que enfatiza la estructura geométrica y el simbolismo, buscando una armonía universal en las obras de arte. Augusto Torres se destacó como pintor y escultor. Su obra se caracteriza por una rigurosa estructuración geométrica y un uso simbólico del color, siguiendo los principios del universalismo constructivo. Sin embargo, Augusto también supo aportar su propia visión y estilo, explorando nuevas formas y técnicas dentro de ese marco teórico. Sus pinturas a menudo combinan formas geométricas con figuras humanas y elementos de la naturaleza, creando composiciones equilibradas y profundamente significativas. Uno de los aspectos más notables de la vida de Augusto Torres fue su dedicación a la enseñanza y a la difusión del arte constructivo. Fundó y dirigió el taller Torres García en Montevideo, donde trabajó incansablemente para preservar y promover el legado de su padre. Digamos que bajo su dirección el taller se convirtió en un centro de referencia para el estudio del universalismo constructivo y un espacio de formación para numerosos artistas jóvenes. Además de su labor en el taller, Augusto también participó en exposiciones internacionales, llevando su obra y las ideas del universalismo constructivo a un público más amplio, y su trabajo fue reconocido en diversos países, consolidando su reputación como un artista destacado y un defensor apasionado del legado artístico de su familia. Luego estaría Ifigenia Torres. Ella nació en 1917 en el seno, como decíamos, de una familia profundamente influenciada por el arte y la creatividad. Creció rodeada de la intensa actividad artística de su padre y de sus hermanos. Desde temprana edad, Ifigenia mostró interés por las artes plásticas y se formó en el taller Torres García, donde absorbió las enseñanzas de su padre y se empapó de los principios del universalismo constructivo. Este ambiente de creatividad y rigor influyó profundamente en su desarrollo artístico. A lo largo de su carrera, Ifigenia exploró diversas disciplinas artísticas, incluyendo la pintura, la cerámica y el dibujo. Aunque su obra es menos conocida que la de sus hermanos, Ifigenia desarrolló un estilo propio que refleja tanto la influencia de su padre como su búsqueda personal. Sus trabajos se caracterizan por una sensibilidad especial hacia las formas abstractas y los colores, creando así unas composiciones que evocan una profunda conexión emocional y estética. Ifigenia trabajó con diversos materiales y técnicas, siempre buscando nuevas formas de expresión. Su obra incluye tanto piezas de cerámica como pinturas y dibujos, y cada una de ellas refleja su dedicación y pasión por el arte a través de su trabajo. Ifigenia contribuyó a la riqueza y a la diversidad del legado artístico de la familia Torres García.
Uno de los aspectos más interesantes de Efigenia Torres fue su capacidad para combinar la influencia del universalismo constructivo con una exploración más libre y personal del arte. Aunque respetaba y admiraba las enseñanzas de su padre, Efigenia siempre buscó su propio camino, desarrollando una voz única en el mundo del arte. Además de su obra artística, Efigenia también jugó un papel importante en la preservación y promoción del legado de su padre, participó en la gestión del Taller Torres García y contribuyó a la difusión de las ideas y obras de Joaquín Torres García a nivel internacional, y su dedicación ayudó a mantener viva la influencia de su padre y a consolidar su lugar en la historia del arte. Y luego estaba su hijo más pequeño, Horacio Torres, que nació en 1924 en Livorno, Italia. Durante los periodos en los que su familia se trasladó debido a la carrera artística de Joaquín Torres García, crecer en el seno de una familia tan creativa y dinámica tuvo un impacto profundo en Horacio, quien desde muy joven mostró un talento natural para el arte. Al igual que sus hermanos, Horacio se formó en el Taller Torres García en Montevideo, donde absorbió los principios del universalismo constructivo. Esta teoría desarrollada por su padre se basa en la estructura geométrica y el simbolismo, buscando una armonía universal en las obras de arte. Sin embargo, Horacio con el tiempo encontró su propio camino y estilo dentro del mundo artístico. Horacio Torres es conocido por su habilidad para combinar los principios del universalismo constructivo con una exploración más libre y expresiva del arte. Su obra abarca desde la pintura figurativa hasta la abstracción y a menudo incorpora elementos de ambas a través del uso del color, la forma y la composición. Horacio logró desarrollar un estilo distinto que refleja tanto su herencia como su evolución personal. En la década de 1960, Horacio se traslada a Nueva York, donde su carrera artística alcanzó nuevos niveles de reconocimiento. En Estados Unidos, Horacio se sumergió en el vibrante ambiente artístico de la ciudad, interactuando con otros artistas y exponiendo su obra en diversas galerías y museos. Su tiempo en Nueva York fue crucial para su desarrollo como artista, permitiéndole experimentar y ampliar su visión. La obra de Horacio Torres es notable por su diversidad y profundidad. Sus pinturas, que van desde retratos íntimos hasta composiciones abstractas, muestran una maestría en el uso del color y de la forma. Aunque influenciado por los principios del universalismo constructivo, Horacio nunca dejó de buscar su propia voz y de desafiar los límites del arte. Su trabajo refleja una constante evolución y una búsqueda incansable de nuevas formas de expresión. Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Horacio Torres es su capacidad para adaptar y reinterpretar las enseñanzas de su padre en un contexto moderno, y digamos que a través de su obra, Horacio no solo honró el legado de Joaquín Torres García, sino que también contribuyó a su renovación y expansión, demostrando que los principios del universalismo constructivo podían seguir siendo relevantes y vibrantes en el siglo XX. Y así llegamos al final de una nueva entrega de Hablarte en Radio Ateneo sobre esta vida maravillosa de Joaquín Torres García, y también en este segmento hablamos de su familia en una forma obviamente muy reducida, porque todos tuvieron unas vidas muy productivas y daría para hablar de cada uno de ellos en diferentes programas de cada uno, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de dar una idea de la significancia que tuvo Joaquín Torres García en sus vidas y cómo supieron a lo largo de ellas demostrarlo con su talento particular y su propia huella en la pintura. Nos estamos encontrando el viernes que viene. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal Diego Alexandre Assi Hablarte, y también en el canal de Radio Ateneo, donde todos los programas que vamos haciendo aquí en FM Ciudadela los subimos para que a partir del lunes siguiente al programa, que se emite los viernes, lo puedan volver a escuchar, y si no lo escucharon, lo hacen allí por primera vez. Tenemos la grabación ya de todos los programas. Nos encontramos, como decíamos, el viernes que viene con el último programa sobre Joaquín Torres García. Hablarte con Diego Alexandre. 88.7 transmite FM Ciudadela. Arde la ciudad. Bien, amigos, hemos vuelto después de la columna Hablarte. Iniciamos con Mariana Noel Requesén este encuentro de diálogos de café. Como siempre decimos con Santiago Tricánico, sin café. No tenemos presupuesto para café, así lo hacemos de corazón. Recibimos así al amigo Gabriel Díaz, digo amigo porque ya iniciamos creo que el programa con Gabriel Díaz, que nos visitó cuando estaban
filmando, rodando, haciendo la producción de la película Brujas, que ya está para estrenarse. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Daniel. Sí, ¿verdad? Empezamos con el primer programa y bueno, realmente contento de estar acá con ustedes y de compartir sobre Brujas. Y el estreno va a ser en la sala Nelly Goitiño. Va a ser en la sala Nelly Goitiño el 1 de agosto. 1 de agosto a las 18:30. Todavía no tenemos el horario, pero supongo que ya la semana que viene, a partir de, siguiendo el Instagram del Cine del Sodre, ahí tenés un link para comprar las entradas y ahí van a estar los horarios. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Quiero que me cuentes un poco cómo es hacer cine de terror, que se lo cuentes a alguien como yo que no tengo mucho de cine de terror encima, que tal vez no es un género que yo elija. ¿Cómo es hacerlo en un país como Uruguay, que es chico, que supongo que se debe dificultar también encontrar información sobre las historias, la documentación sobre todo? Mira, en cuanto a historias, no es tan complicado. El problema más grande es la financiación. Claro. Ese es el problema más grande. Sobre todo cuando haces cine de terror, cine de género, que es cuando abarca cine de género, se le dice terror, ciencia ficción, todo lo que no sea drama. Claro. Entonces, para un país como Uruguay, mismo Latinoamérica, que está muy evolucionado, hay varias producciones de terror y eso, pero conseguir financiación y eso a veces es complicado. Las formas de financiación que hay en Uruguay muchas veces, que son fondos concursables y eso, no siempre dan apoyo. Entonces, la dificultad más grande es eso. Entonces, la idea es buscar gente, conformar equipos, coproducciones, gente que le guste el género y empezar a conformar un equipo de trabajo para poder sacar adelante las realizaciones. Después, el tema de historias, y depende mucho también de cómo... a mí me gusta el cine de terror, me gusta el suspenso, entonces más o menos sé qué tipo de películas o qué tipo de guiones me gustan escribir, ¿no? Claro. Tengo mis referentes, tengo las películas que tengo como base, entonces va un poco por ahí, pero ya te digo, lo más importante es eso, conformar gente que le guste. Conozco mucha gente que muchas veces dice, no me gusta el cine de terror, pero que son actores, ¿no? O eso, pero vivir la experiencia de hacer una película de terror, con los maquillajes, todo el tema trasfondo, es como que es una prueba también para decir, es un desafío es un para desafío el actor. Y cuando lo ves decís, no era tan difícil, puedo verla después. Pero en sí lo más complicado es eso, ¿no? Y vi que Brujas es una coproducción, puede ser de Uruguay, Chile y Argentina. Exactamente, la idea original surgió en Argentina, de la productora y realizadora también de uno de los cortos, que se llama Ruth Gómez, y ella mediados del 2020, cuando estaba a unas semanas de estrenar mi película, la última fase, la segunda película, me contacta. Y bueno, para hacer esta antología, luego obviamente se suma Chile. Yo hablo con un realizador que también es amigo, que también hace cine de terror y cortometrajes, se llama Marcelo Favani. Bueno, conformamos la codirección del corto nuestro, y después cada país se fue como armando con los equipos para hacer sus propios cortometrajes. Pero tenía como una idea base, ¿no? Porque yo me imagino hacer cortos de distintos países, que muchas veces tal vez las culturas distintas, los pensamientos y todo. Pensaba cómo pueden amalgamar, me lo imaginaba, yo que soy escritora, como un libro de cuentos que tiene que tener como un hilo conductor. Supongo que ustedes también en estos cortos que tú decís tienen que tener un hilo conductor. Mira, la película tiene un hilo conductor bastante claro, que es la sinopsis, podría decirlo. Es un grupo de muchachas en la época actual que van a un bosque a empezar a contar historias de brujas. Van pasando cosas y mientras van contando las historias de las brujas, ahí se van mostrando los otros cortometrajes. En una primera instancia la idea era que fueran todos de época, pero luego quedaron 2 que son más como de época antigua y después tenemos uno como es más actual, o sea que son 3 historias más las que unifica. En el caso de Uruguay, estamos contando una historia que transcurriría alrededor de los años 50. Entonces, en base a eso, claro, cada país le fue dando el estilo, le fue dando el toque que quería, claro. No solo desde la historia, sino también en el aspecto visual, cuáles fueron las referencias que se fueron buscando. Claro. Y eso hace que sea interesante, porque cuando tenés una antología de este estilo, vas viendo distintos estilos completamente distintos dentro de una película, ¿no? Eso, si bien está todo junto, pero digo, cada país, por ejemplo, Chile también, una de las cosas que utilizó fue hablar sobre
los métodos de Wicca de sanación. Entonces también cada país como que fue buscando el cortometraje también de Argentina, que es de época también, es como más una onda más del campo, un poco, digo, cada país le fue dando como su toque especial. Su toque. Lo que sí nos pusimos de acuerdo, todos los realizadores, a la hora de hacer las historias, fue de sacar un poco el tema de la bruja satánica y llevarla a algo más como algo más humano. Más humano, y poner en la bruja alguien que también fuera como una especie de personaje trágico, ¿no? Claro. Que no es que ellos son malas, sino que directamente, y también como hacer una especie de analogía a distintos, por ejemplo, el cortometraje de Argentina, uno de esos, hay también un tema de cómo la iglesia hay distintas temáticas que nosotros en base a... Una de las cosas que están interesantes muchas veces cuando haces cine de género es basarte también no solamente en la parte de terror, sino basarte también en elementos que puedan ser como un poco más sociales o reales. Claro, ¿no? Pues yo que tengo cero cine de terror y todo, claro, uno dice, película de brujas, el título de brujas, imagina todo el guajaja, todo la típica bruja, pero también que a mí me gusta el cine, por ejemplo, de superhéroes, que tengo mucho Marvel encima y veo el personaje de la bruja escarlata, que tenía ahí como una cosa un poco más humana. Capaz que pensaba, bueno, capaz que todas mujeres y todo, capaz que venía por ahí acá, que le meten una cosa social, humana. Son como héroes trágicos, se podría decir. Claro. ¿No? Aparte hay una parte que una de las personas, una de las brujas lo dice, nosotros solamente actuamos de forma, o sacamos nuestro lado oscuro cuando nos vemos atacadas. Y eso es lo que se va viendo en la historia, ¿no? No son las villanas, sino que van pasando cosas que las hacen actuar. Y me parece que está bueno porque también es eso, como son personajes femeninos, está bueno poder contar otra cosa, ¿no? Claro. Gabriel, desde tu primera película, ¿no? Noctámbulo, 2006. Uh-huh. La última fase, 2020. A brujas, época actual. La tecnología avanzó enormemente. ¿Cómo te hiciste para actualizarte? O sea, ¿te benefició mucho? ¿Notás que realmente fueron muchos cambios en cuanto a tecnología y calidad de producción que te facilitaron a esta película, y de repente ves las otras y las ves mucho más distantes en ese sentido? ¿Pasó algo de eso? Mirá, para nosotros, para todos los directores que estamos y todo el nivel, la producción que estuvo en la película de Ahora de Brujas, si fue realmente importante, lo fue porque es el proyecto de menor presupuesto que hasta ahora en el que he estado. Lo hicimos, fue mucho trabajo cooperativo, es una película sumamente independiente, pero precisamente eso, ¿no? El nivel técnico, el nivel de las cámaras, el nivel de poder hacer efectos visuales con equipos que ahora son bastante accesibles para la gente que lo maneja, permitió que la película tuviera un nivel que capaz que, por ejemplo, cuando fue Noctámbulo sería completamente imposible. De la última fase a Brujas no hay tanta diferencia porque más o menos, y la última fase tuvo muchos más efectos visuales, pero sí, completamente. Aparte también, por ejemplo, el Noctámbulo cuando se estrenó en cine, se estrenó en 35 milímetros, que eso también tenía un costo bastante grande. Claro. Ya actualmente, ya en la última fase pasó lo mismo, ¿no? Los últimos capaz de 20 años, capaz, se podría decir, se trabaja con archivos que se llaman DCP, que son archivos que van en un disco, que van a las salas y se pueden ver. Y actualmente, antes era como más complicado, actualmente también hay programas de edición que ya te vienen con la opción de poder hacer eso. Entonces, todo permite, toda la tecnología permite que vos puedas tener un nivel de calidad importante porque las herramientas están a un costo menor. Y bueno, obviamente después parte del equipo también que con micrófonos, digo, se tuvo el equipo técnico, se grabaron con cámaras de 4K, digo, hubo un nivel de producción importante, pero no fue tan necesario conseguir que con lo que el equipo iba armando, lo que íbamos consiguiendo, se pudo realizar. ¿Y hay un crecimiento del público en cuanto a género de terror o ciencia ficción, a lo que es la comedia o el humor, o se reparte? Mirá, en los últimos años yo creo que después de la pandemia,
y lo dicen muchas veces los cines y todas las comedias, uno lo puede ver, no hay tantas comedias en el cine. Sin embargo, el cine de terror ha crecido muchísimo, porque por el cine de terror lo que permite, y por eso te digo, a diferencia de la última fase, por ejemplo, el cine de terror con poco se puede hacer mucho. La ciencia ficción, estás compitiendo con tanques muchas veces de norteamericanos de $100 millones, entonces tenés que medirte bien qué puedo hacer que quede bueno. La última fase tiene muy buenos efectos visuales, pero están acotados en el sentido de momentos puntuales. No podemos hacer una película como Día de la Independencia constantemente. Pero sin embargo, en Estados Unidos, por darte un ejemplo, una película de ciencia ficción, capaz que con efectos y todo, te sale $100 millones. Una película de terror te sale 9, 10. Después, la película de 100 millones tiene que recaudar como 300, 400 para ser un éxito. La de terror, con recaudar 50 ya lo es. Entonces, eso permite que haya cada vez más gente que se tire al cine de terror, porque, ya te digo, con buenas cámaras, con buenos elementos técnicos, podés hacer historias que no requieran tanto visualmente o tantos efectos y que puedan ser atractivas. Sí, además también psicológicamente el guionista y el director te llevan a mantener esa atención que de repente en una comedia es mucho más difícil, ¿no? Claro, y ya te digo, el terror, el suspenso, son géneros que siempre, y actualmente muchas veces la gente joven es uno de los estilos preferidos también para... Lo que pasa es que como todo, el terror es uno de los géneros también que encontrás de todo. Entonces muchas veces se ha tenido al terror como películas menores. Sí. Porque, bueno, encontrás, como te digo, de todo. Pues son muy exagerados. Muy exagerados, o la típica película capaz de adolescentes que vos decís, no hay un buen trabajo de personajes, siempre caen los mismos clichés, siempre estás viendo la misma película. Sí. Pero tenés ejemplos de películas que han sido bastante buenas y que se las toman en serio. Y es un género que pues, es muy respetable. Lo que pasa es que es eso, tenés que tomarte un poco más en serio los personajes, la historia. Claro, sí, yo tengo, ahora que decías yo tengo en la cabeza una película, ya ni me acuerdo el nombre, que eran unas brujas adolescentes, que eran unas chicas también, que se contaba que era una película de adolescentes, pero que le ponían el elemento del terror de las brujas y todo. Pero yo quería, que lo hablábamos con Daniel hace un rato también, ¿cómo ves el tema de los streaming? ¿Son el gran enemigo del cine o pueden llegar a ser un aliado, sobre todo en un país así chiquito como Uruguay, que tal vez se necesita una gran compañía que pueda poner plata para producir y todo eso? No, para Uruguay es una compañía. Claro. Para los cines no sé si tan compañía, porque la realidad es que es una... Le quita, sí, completamente. Pero todavía hay una consistencia, pero sí para el audiovisual en Uruguay, tener plataformas que estén interesadas en generar contenido y que utilicen productoras uruguayas, o que cualquier proyecto que uno haga sepa que pueda acceder a esas plataformas, y eso es algo más, porque obviamente, digo, estando esa herramienta, ya ahora hay que usarla. Y aparte la realidad es eso, digo, ver cine en tu casa también tiene sus... Obviamente yo siempre fui defensor de la pantalla grande, ¿no? Sí. Y por suerte, de la experiencia de ir al cine y también. Por suerte hasta ahora las 3 películas en las que he estado como director tienen estreno en cine. Pero la realidad es que también hay que ser realista, que las plataformas y el streaming vino para quedarse, y que ya es un acompañamiento y un aliado también entre ciertas... Claro, yo creo que ayuda a la producción, sobre todo uruguaya, que tiende a ser chica, que los fondos es difícil conseguirlos, tener una gran compañía de streaming que produzca, y el público internacional también. Exacto, es que ese es el tema. Vos, digo, un tema de números, como decís. Claro. Vos estrenás una película en el cine y sí, vas a ayudar a una cantidad de personas. Ahora estrenás una película en Netflix y ya estamos hablando de otros números. Sí, claro. Entonces, y aparte hay producciones que son directamente para las plataformas. Claro. Entonces, sí, es algo que salvo que ellos mismos, haciendo tantas plataformas, saturen. Claro, sí. Yo creo que es algo que está para quedarse, y está bueno que exista, ¿no? ¿Cuál fue el desafío más importante al que se tuvo que enfrentar Brujas? Mirá, yo creo que el desafío más grande que se tuvo que enfrentar todos los equipos fue la pandemia. Porque cuando empezamos empezamos a hablar del proyecto en el 2020.
Y estamos hablando que estar abierto en los países 2021, 2000. Entonces, ¿qué pasó? El primero que grabó fue Chile, que lo grabó en plena pandemia. Aparte salen hasta tapabocas en la película porque fue en ese momento. Nosotros grabamos finales de 2021 y luego tuvimos... ¿Qué pasó? Como no todos los países estaban abiertos de la misma forma, los rodajes no fueron todos... Bueno, grabamos todos, no. Se fueron dando en distinta época. Se fueron dando, algunos grababan uno, otros después. Por eso nosotros terminamos la película el montaje final, toda la película, mediados finales del 2023, que fue cuando empezamos ya a mostrar en festivales. Entonces a nosotros nos permitió que, como todavía faltaban otros países que tuviesen que grabar, tuvimos un periodo bastante importante de postproducción para retocar los efectos, retocar color, hacer la música, y que quedara sumamente prolijo, ¿no? Pero fue eso, sí, fue eso porque obviamente sabíamos que teníamos ciertas fechas para que el proyecto no se fuera con tanto tiempo de plazo, y bueno, a veces los países, volvían a cerrarse, era complicado. Y hubieron algunos compañeros, algunos grupos de equipos que fallecieron también por COVID. Entonces, y bueno, y hubieron otros temas que también cuando empieza la película está como también dedicados a ello. Entonces fue como bastante importante haber podido sacar la película para nosotros, porque estamos contentos con el resultado y porque queríamos, se fue un lindo equipo, pero también para esa gente que en un momento formó parte y bueno, también está dedicado para ellos. Mencionaste algo muy importante, la música. La música juega un papel también que es muy delicado, que articula muchas partes de la película. ¿Cómo es la elección de la música de Brujas? ¿Qué música se utilizó? ¿Qué atmósfera se buscó crear? Si es una música sola, son varias. Contame un poquito. Son varias. Cada cortometraje... El tema es el siguiente. Cada país grababa sus cortometrajes, le hacía todo el trabajo y ya le hacía la música y lo mandaba ya casi pronto. Entonces después la película tiene como una música media atmosférica general en algunas partes, sobre todo en la historia que unifica, que busca suspenso, y después cada país sí jugó, pero la mayoría de las bandas sonoras son, salvo un cortometraje que es que te digo que es más como de campo en el sentido porque se juega un poco con estancias y que tiene como una especie más de música folclórica argentina, pero que pega muy bien. En otros momentos son más de tensión, obviamente, pero sí, la música a cada país la fue llevando. Pero el condicionante de tensión, por ejemplo, en el nuestro, que tenemos como ciertos elementos que queremos poner tipo celta y eso, hay música, pero también hay como sonidos, jugar también que hicimos dar en la música una atmósfera que también te llevara a esos elementos que queríamos transmitir en la película, ¿no? Pero sí, más que nada es todo tensión. Y bueno, y al final cuando termina la película, los créditos, tenemos un buen rock and roll, una buena música para cerrar, pero que pega también muy bien. Pero sí, más que nada son músicas climáticas para los momentos de tensión también. No debe ser nada fácil hacer esa elección, ¿no? No, la verdad que no. En el caso nuestro tenemos el equipo uruguayo, siempre que tengo la oportunidad lo menciono porque estamos muy contentos con él. El codirector Marcelo Favani, los protagonistas son Elisa Reyes y Claudio Martín, que había trabajado ya en la última fase. Uh-huh. La producción del equipo uruguayo es de Lucía Vázquez. Y después, quien hizo los efectos visuales, quien hizo también dirección de fotografía y la música, se llama Gonzalo Pose. En el caso de Gonzalo, cuando él dijo yo puedo hacer la música, le dijimos, bueno, creá, a ver qué querés hacer. Realmente fue que a diferencia de otras películas, por ejemplo El Noctámbulo, como era una especie de superhéroe, sí tenía una idea, yo le dije al compositor que fuese más como una música como que había tenido la de Batman de Tim Burton. Uh-huh. La última fase era más una música más épica. Uh-huh. Y en el caso de Brujas fue como que tiranos ideas. Y él creó, ya te digo, la música nos mostró, y cuando vimos que tenía como esos elementos, como que buscaba acercarse a los celta, todo eso, dijimos, queda perfecto para los momentos de tensión.
Y fue así. Permitimos que él creara, porque él, aparte también está el montaje y todo, constantemente estaba, yo si bien estuve bastante tiempo con él en la forma de editar, también con Marcelo lo que se buscó también fue un tema de sonidos, él también se encargó de buscar sonidos, entonces la música acompaña también con ciertos sonidos que también se conjuntan a veces en la música, ¿no? Entonces se creó una buena, un buen conjunto de elementos para hacer algo distinto, está bueno. Me parece, no sé qué te parece a vos, María Noel, de esta película que está filmada en 3 países diferentes, que creo que destaca aspectos culturales también, y bueno, como vos decías, y también genera una atmósfera distinta en Chile, en Argentina, en Uruguay, en un tema central que es común a todos, pero que también deben de estar enriquecidas con los aspectos folclóricos de cada lugar. Sí, porque ¿no? las visiones son distintas, por más que seamos pueblos hermanos que se dice y tengamos algunas costumbres parecidas, las visiones en los temas son distintos. Creo que eso es una de las cosas más interesantes que puede tener la película, como de un hilo conductor que hablábamos, las distintas visiones, las 3 visiones, ¿no? de los países. No, bien. Estoy deseando verlo. Espero que vayan todos, ¿no? Cuando se haga el estreno ya para el público. Y decime, hablamos de tecnología, pero ¿hubo alguna técnica o hubo algo que se destaca en esta película? Como técnica no, lo que creo que una de las cosas más destacables y eso que tiene, ya te digo, son los elementos de maquillaje, prostéticos para se hicieron cabezas, se hicieron acá, por ejemplo, el corte uruguayo, Marcelo, que hace mucho de eso, hizo también elementos, agarró lo que era el rostro de Claudio Martín para una escena, entonces después otra cosa también en su momento que fuimos viendo, la idea original, porque también es eso, cada equipo aportó cantidad de cosas, al igual que como te comento lo de Gonzalo con la música, en su momento cuando la historia fue una idea original de Marcelo, yo después escribí el guión, obviamente en conjunto fuimos ajustando cosas, y la idea, por ejemplo, primaria era de una bruja monstruosa, una cosa así. Entonces lo fuimos viendo, y Lucía Vázquez, que es la productora, no sé si da para que sea un monstruo. Entonces hicimos lo contrario, nos propuso hacer algo completamente distinto, mostrar a la bruja no como un monstruo, sino como un ser, y después ella se encargó de hacerle el maquillaje, que por eso digo, tiene elementos como si fuesen celtas, druidas, un elemento así, que la verdad le aportó muchísimo, y cada país fue tomando ciertos elementos, por eso uno era más, capaz que sí, más monstruoso en algún elemento, pero sin perder, porque capaz que era una bruja más, por ejemplo, en la Argentina, es como que cuando se enoja, pasa como a sangre. Digo, cada uno tenía como elementos distintos, entonces tú estás viendo una película de brujas, pero cada una es completamente distinta. Y eso yo creo que es una de las cosas que más destaca, porque si estás viendo la misma historia, claro, los mismos, como yo digo, el mismo encare del personaje, pierde. Sin embargo, acá son todos completamente distintos. Decime una cosa, Gabriel. Con el paso del tiempo, todos los que vemos cine, sobre todo, bueno, el caso de cine de terror o el suspenso, ha pasado algo, ¿no? Que justamente que ha ido acompañando también los efectos y bueno, la calidad de las imágenes con que vemos hoy una película, que no es la misma que hace 30 años o hace 50 años, ¿no? Creo que todos nos hemos vuelto cada vez menos impresionables. Sí. Eso es un gran reto que ustedes tienen en una película como Brujas, ¿no? Porque ¿cómo buscas el suspenso justamente para atrapar en esos momentos, el momento alto de la película, para impresionarme cuando la gente ya hoy no se le oculta nada? Porque hoy cualquier película tiene un momento de repente muy subido de sexo o muy subido de violencia, que de repente no tiene nada que ver, pero está o aparece, ¿no? O sea, ¿cómo resuelven esto? Yo creo que, a ver, como vos decís, y creo que es una realidad, ya está todo hecho. Entonces,
A ver, podés innovar, podés hacer pero muy poquito, el margen pero es... poquito, digo. Si decís, quiero hacer un guión que sea con una sorpresa final, bueno, posiblemente alguna cosa ya parecida ya hace, entonces tenés que ver. En el caso de Brujas lo que hicimos fue, bueno, tratar de que cada cortometraje tuviese distintos elementos. Por ejemplo, el de Uruguay sí, es como más de suspenso por cosas que pasan. Otro de Argentina es como más más gore, más sangriento, por más que te pasa capaz del drama a un momento muy duro. Entonces, buscar eso, como que cuando no te lo esperás, cuando decís, va por este lado, tratar de darle eso. Después también la historia que te digo que unifica también, van pasando cosas y decís, bueno, ¿cómo va a seguir avanzando esto? ¿Hacia dónde va a escalar? Un poco con un tema como de anticipación, como que la gente vaya viendo, pero no se imagine por dónde viene. Y después, bueno, sí, tratar de como decís vos, en determinado momento, decir, bueno, ahora vamos a tirar toda la carne en asado, vamos a poner una parte más violenta, vamos a poner una parte de sexo, pero que estén dentro de la historia motivados por algo, que no sea gratuito. Claro. Gabriel, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo con el nombre? ¿No? O sea, varios productores o personas involucradas en esta película, ¿cómo llegaron al nombre definitivo? Bueno, cuando Ruth Gómez, la productora y realizadora, me contacta, ya se sabía que se iba a llamar Brujas. El tema era ver si se le podía acompañar algo más. Y entre todo, empezamos a tirar nombres y al final el Ellas cruzarán el umbral creo que representaba un poco más lo que decimos. Como diciendo, ellas van a tener que traspasar los límites por algo que pasa. Pensamos cantidad de subnombres y eso, pero... La lluvia de ideas. Pero ese cuando no me acuerdo cómo fue que salió, quién fue que lo dijo, nos pusimos todos de acuerdo, sí, tiene que ser porque ya más o menos, aunque no estuvieran todos capaz los cortos grabados, ya estaban los guiones. Entonces uno ya sabía, esto me representa, esto está bueno. Entonces fue como de común acuerdo quedar. Además el nombre también genera expectativa, sí, ¿no? Sí. Ya tiene suspenso el nombre, ellas cruzarán el umbral. Claro. ¿Lo cruzarán? También es eso, hasta dónde lo cruzan o si lo cruzan o no. Llegar y si lo cruzan o no, exactamente. No, está muy bien, está muy bien. Decime una cosa, ¿va a estar también en plataformas digitales? La idea es que en algún momento pueda estar en alguna plataforma. Estamos viendo si plataforma de streaming o de video on demand, llega el momento. Y también tal vez en canales de televisión o canales de cable, habrá que ver. Por ahora, el tema es que cada país lo que está haciendo es estar moviendo por su lado y viendo, bueno, dependiendo qué situación esté cada uno. Lo que sí, desde el 2023 hasta ahora siguen festivales, ya estamos en más de 8 festivales. Han tenido premios también. Hemos tenido premios, sí, mejor producción en un festival en Argentina y después hemos estado en festivales en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Vamos a estar ahora en septiembre en España también, en octubre también vamos a estar en España. Entonces, y esto sigue, ¿no? La trayectoria en mientras que cada país puede ir generando, bueno, en el caso de Uruguay ahora estreno comercial y después también en los demás países ver cómo se va moviendo el tema comercial. Hay también como un avance en lo que es el cine uruguayo, porque estamos hablando de películas de género, bueno, La Última Fase, que es más tirando la ciencia ficción, pero ciencia ficción desde un lugar más realista, porque hay investigación, hay una investigación policial, o sea, son cosas que pueden estar pasando cuando uno ve esa película o pueden estar en la mente de los personajes. Puede darse esa interpretación si se quiere, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta dónde? En Brujas también es una puerta abierta hacia otro tipo de cine que hace varios años atrás no se daba en Uruguay. Era otro el cine nuestro, ¿no? Más costumbrista, capaz. Sí, sí. Sí, no, ha crecido bastante. Hay varios realizadores que apuestan ahora por el cine de género y también que las salas y todos estén abiertos a recibir producciones de este estilo también está bueno. Sí. ¿Y el público uruguayo cómo lo toma?
Hay de todo, en sentido, hay que encontrar el público objetivo, esa es la realidad. El público objetivo de que quiera ver una película de terror uruguaya, y que sepa que no lo tiene que comparar con algo de Estados Unidos. O sí, o capaz que dice, capaz que le gusta más, que le parece mejor. Eso va en cada uno, pero digo, yo creo que tiene que haber gente que vea más cine uruguayo, que si ves solamente cine norteamericano, capaz que no le das. Y después, como te digo, en el caso de Brujas específicamente, encontrar su público objetivo, ¿no? Saber que va a haber una película de terror, una película que es para mayores de 18 años, una película que va a tener escenas de sexo, una película que va a tener sangre, muertes. Digo, si te gusta eso, ahí va a estar. Pero ya si no te gusta, podés arriesgarte. Pero yo creo que es importante que la gente sepa lo que va a ver. Eso es importantísimo para encontrar lo que uno quiere. Sí, para aquellos que nos están escuchando y que no conocen la obra anterior de Gabriel Díaz, yo he visto la última fase y la verdad que es una película que no te deja pestañear. O sea, está muy bien lograda, muy bien actuada, está muy bien generado todos los momentos, bueno, los efectos que hablábamos recién. Además tuvimos una oportunidad donde Gabriel también nos mostró cómo hacían los efectos y sinceramente creo, bueno, promete. Les digo que promete Brujas porque ya conozco la película anterior y sé que no tiene nada que envidiar ninguna otra película de ningún otro lado, ¿no? O sea, más allá de la pomposidad de efectos, está toda la otra parte de actuación, claro, y de generar los climas que son impecables en Gabriel Díaz. Gabriel, una alegría que nos hayas acompañado hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por la difusión y bueno, como decíamos, a partir del 1 de agosto va a estar en la sala Nelly Goitiño y ya supongo que ya la semana que viene van a poder en el Instagram ver los horarios para poder comprar las entradas. Genial. Bueno, nos vemos todos en la sala Nelly Goitiño para ver Brujas, ellas cruzarán el umbral. Adiós amigos, nos vemos la semana que viene.